antes de convertirse en el hombre que reescribió máquinas, y antes de hablar de justicia con los dientes apretados, Henry era solo un padre, un hombre que construía sueños para que su hija pudiera sonreír sin miedo. Pero miró demasiado tarde, y cuando quiso reaccionar, ya se la habían arrebatado. Esta no es la historia de un héroe ni de un villano, es la historia de cómo el amor, cuando pierde su propósito, puede torcerse. De cómo la justicia, nacida del dolor, empieza a parecerse a la venganza. Y de cómo un padre, incapaz de dejar ir, decidió que si no podía salvar el futuro, al menos castigaría el pasado. Hola a todos, y bienvenidos a la historia resumida y explicada de Forgotten at Fredbear's, un FNAF game que habla de culpa heredada, errores irreversibles y de cómo el pasado siempre encuentra la forma de volver. El juego comienza con una cinemática entre William Afton y John, un guardia de seguridad, que cuestiona las malas condiciones del trabajo y por qué fue elegido. William responde de forma fría, diciendo que solo necesita a alguien confiable y que no se preocupe por nada más. Luego la escena cambia a Henry Emily, quien observa una foto junto a William y reflexiona sobre cómo siempre supo que él ocultaba sus crímenes. Henry deja claro que no busca venganza, sino justicia por su hija, y promete no permitir que sea olvidada. Aparece entonces el mensaje 5 semanas para la fiesta. El juego pasa a un minijuego controlando a Evan Afton, quien presencia como 4 adolescentes, entre ellos su hermano Michael, molestan y expulsan a Charlie y Emily del local de Fredbear's. Evan intenta intervenir, pero no logra detenerlos. Al salir bajo la lluvia, Evan ve a Charlie sola entre la basura. Desde la distancia observa cómo su padre, William, se acerca a ella. Charlie confía en él y alza la mano, momento en que William la asesina. Evan es testigo del crimen, pero por su corta edad, cree que solo la han lastimado. Evan regresa al local para contarle a Henry lo que vio. Con esto, Henry descubre que su propio socio fue el responsable de la muerte de su hija, marcando el punto de quiebre de la historia y el conflicto principal del juego. La escena cambia al primer turno nocturno de John, como guardia de seguridad en Fredbear's Family Diner, comenzando a las 11 p.m. Poco después, recibe una llamada telefónica de Joe A y Joe M, quienes actúan como sus guías. Durante la llamada, explican que el local abrió en 1979 como un restaurante familiar, pero que el ambiente cambió tras la desaparición de la hija de Henry Emily, lo que lo dejó completamente destrozado. Desde entonces, Henry se ha aislado en el sótano, trabajando en algo desconocido. Los Joe mencionan que intentaron espiarlo una vez, fueron descubiertos y castigados con el turno diurno. También revelan que William Afton, el cofundador, ha tenido un comportamiento cada vez más extraño. Henry cree que Afton tomó el turno nocturno, pero Afton dejó claro que no debían contarle nada y terminó asignando el trabajo a John. Luego mencionan los peligros de esta noche, siendo Spring Bonnie y Security Puppet, teniendo que evitar que lleguen a su oficina, o tendrá consecuencias. La llamada termina con los Joe asegurando que volverán a contactarlo más tarde, dejando a John solo para enfrentar la noche. Al llegar a las 3 a.m., el turno de guardia de John termina y comienza el post-turno, una fase especial que se repite cada noche. En esta ocasión, su tarea es reparar los conductos de ventilación. Durante el proceso, Joe M lo llama para advertirle que hay algo grande moviéndose por la ventilación y que no se trata solo de Balloon Boy. La reparación consiste en 4 minijuegos, los cuales pueden completarse en cualquier orden. A pesar de los intentos de Mangle y Balloon Boy por sabotear el proceso, John logra restaurar el sistema de ventilación con éxito. Tras completar el post-turno, se muestra una cinemática centrada en Henry Emily. Henry revela que permitió que William tomara el turno nocturno, porque los guardias anteriores eran demasiado curiosos. Afirma que confiaba en él para mantener todo bajo control, pero deja claro que conoce la verdad sobre lo ocurrido con su hija. Mientras habla, se muestra una computadora que confirma que Henry reescribió los códigos de los animatrónicos
dándoles un único propósito: detectar y eliminar a William Afton. Sin embargo, el sistema no es preciso, por lo que los animatrónicos confunden a John con William e intentan matarlo creyendo que es él. La segunda noche comienza con una llamada de Joe A y Joe M, quienes felicitan a John por sobrevivir a la primera noche y le advierten que esta será más difícil. Durante la llamada, anuncian que Balloon Boy se unirá a la noche. Aclaran que, a diferencia de otros animatrónicos, no sigue un patrón claro y que intentará entrar directamente a la oficina a través de los conductos de ventilación, por lo que John deberá cerrarlos antes de que logre bajar. Además, los Joe comentan que Henry y Emily sigue sin aparecer, algo que les resulta extraño considerando que ese mismo año abrirá un nuevo Freddy Fazbear's Pizza, más grande y con más animatrónicos. Esto sugiere que la marca está en plena expansión, mientras Henry parece estar ocupado con otros asuntos desconocidos. La llamada termina con una advertencia general: vigilar los conductos, mantenerse atento a los animatrónicos y sobrevivir a la noche. En el posturno de la segunda noche, John debe reparar a Fredbear, siguiendo las instrucciones de Joe A. La tarea consiste en reemplazar los ojos del animatrónico, reconectar cables en su torso y completar una prueba de diagnóstico. Tras realizar todo correctamente, la reparación finaliza con éxito. La escena corta y aparece un texto indicando que faltan 5 días para la fiesta de cumpleaños de Evan Afton. Luego se muestra a Evan en su habitación, rodeado de sus peluches. Evan expresa su angustia, cuestionando por qué todos parecen felices cuando algo terrible está ocurriendo. Al acercarse al peluche de Fredbear, este comienza a hablarle, recordándole el asesinato de Charlie y Emily, y confirmando que Evan vio la verdadera naturaleza de su padre, William Afton. El peluche también confronta a Evan sobre su hermana, negando que está a salvo, y lo advierte de que no debe hablar ni moverse por la noche. Poco después, William entra a la habitación para comprobar cómo está Evan y menciona que tiene algo especial planeado para su cumpleaños. Evan, visiblemente nervioso, finge normalidad hasta que su padre se retira. Tras su partida, el peluche insiste en que William está mintiendo, recuerda a Evan el asesinato y señala que Henry y Emily ha desaparecido por razones desconocidas. La escena termina con Evan pidiendo que la voz se detenga, mientras el peluche le recalca que debe recordar la verdad y que William no puede saberlo. La tercera noche comienza con otra llamada de Joe A y Joe M, advirtiendo sobre una nueva amenaza, siendo Foxy. Durante la llamada, explican que Foxy ha permanecido inactivo hasta ese momento, pero que esta noche comenzará a actuar de una forma distinta al resto de los animatrónicos. A diferencia de los otros, no deambula por el local, sino que permanece en su escenario y puede intentar escapar repentinamente, volviéndose extremadamente peligroso. Mientras dan estas indicaciones, la conversación toma un giro inquietante cuando Joe A menciona que Henry y Emily estaba trabajando en algo relacionado con el control remoto de los animatrónicos o posibles experimentos, justo antes de que se notara que Fredbear había sido manipulado. Joe M lo interrumpe de inmediato, exigiendo que deje el tema y que se limite a seguir el guión, insinuando que hablar de más podría tener consecuencias. Joe A, visiblemente nervioso, se disculpa y regresa al tema de Foxy, aunque deja en claro que la desaparición de Henry y la apertura del nuevo Freddy Fazbear's Pizza hacen que todo resulte aún más sospechoso. Joe M corta cualquier intento de especulación, insistiendo en que su único objetivo es que John sobreviva la noche. La llamada termina con un tono tenso y extraño, dejando claro que hay cosas que los Joe no pueden o no quieren decir, y que Henry podría haber estado involucrado en algo mucho más grave de lo que aparenta. En el posturno de la tercera noche, John debe realizar una tarea de reposición de suministros, siguiendo las indicaciones de Joe M. Durante el proceso, se advierte que el ruido puede atraer a Spring Bonnie y Fredbear. Aunque ambos pueden ser ahuyentados con acciones específicas, a Spring Bonnie hay que alumbrarle a los ojos hasta que se vaya, y con Fredbear hay que apagar la luz y quedarse quieto hasta que se marche. Y con esto, John logra completar la tarea con éxito. Tras finalizar, se muestra una cinemática protagonizada por William y Evan Afton, dentro de una tienda. William habla por teléfono y deja claro que Joe A es un problema,
y que debe encargarse de él, insinuando que sabe demasiado, sin saber con quién habla por ahora. Luego, William conversa con Evan sobre su próxima fiesta de cumpleaños, mostrándose entusiasmado y asegurando que todo será perfecto. Evan, en cambio, se muestra incómodo y expresa que no quiere que los animatrónicos le canten, y no desea asistir a la celebración, preguntando incluso si es obligatorio ir. La escena refuerza el contraste entre la fachada tranquila de William y la creciente inquietud de Evan. La cuarta noche comienza con una llamada únicamente de Joe M., quien explica que Joe A ya no volverá a comunicarse, insinuando que ha sido apartado definitivamente. Joe M. advierte que esta noche la principal amenaza será Fredbear, el cual comienza a deambular libremente por el local y eventualmente se dirigirá a la oficina del guardia. Si Fredbear logra entrar, la única forma de sobrevivir es permanecer completamente inmóvil y mantener contacto visual, ya que reacciona de forma agresiva ante cualquier movimiento. En el post-turno de la cuarta noche, John interactúa con Puppet y recibe un mensaje grabado de Joe A., quien da a entender que algo grave le ocurrió si escucha esta grabación. Joe A. explica que Puppet recuerda secretos ocultos, incluyendo la verdad sobre Charlie y Emily, y que John debe hablar con ella solo siguiendo preguntas específicas, manteniéndola calmada con la música. También advierte que Foxy puede causar problemas y que existe un sistema de anulación de Springlocks, peligroso y poco probado, que solo debe usarse si es necesario. El mensaje deja claro que el objetivo es que revele lo que esconde en el sótano y conocer la verdad, y que John no debe contarle a nadie lo que Puppet revele. Puppet demuestra estar confundida entre pasado y presente, aunque confirmando que faltan 2 días para el cumpleaños de Evan Afton. No recuerda su nombre original, y solo se reconoce como Security Puppet, creada para proteger a los niños y la alegría del local, aunque ya no entiende por qué esa tarea se volvió imposible. Explica que los animatrónicos actúan de forma extraña porque alguien los reprogramó, alterando sus corazones y voces, haciendo que ataquen sin razón. Sobre el sótano, menciona que algo metálico respira y algo llora, y que Henry y Emily le prohibió bajar, aunque él mismo lo hacía y siempre dejaba las llaves con ella. Puppet confirma que Henry se fue diciendo que arreglaría todo y nunca regresó. Señala que William Afton está a cargo ahora, aunque desaparece constantemente. Finalmente, revela que Afton la encontró afuera y sonrió mientras ella dejaba de respirar, pidiendo ayuda para descubrir quién fue ella antes y qué le ocurrió, y entrega las llaves del sótano. En la quinta noche, John inicia su turno sin recibir llamadas, mientras los animatrónicos se muestran más hostiles que nunca. Al llegar a las 3 a.m., John usa la llave entregada por Puppet y baja al sótano, lo que da paso a varias cinemáticas intercaladas. Las escenas muestran a Henry y Emily reflexionando en el pasado. Henry recuerda que los animatrónicos y Freddy Fazbear's Pizza fueron creados como un nuevo comienzo, pero deja claro que sabe que William asesinó a Charlie y que desde entonces todo lo que construyó fue para detenerlo. En el sótano, John encuentra instrucciones para enfrentar y desactivar a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, animatrónicos prototipo creados por Henry. Cada vez que uno es desactivado, Henry revela más de su plan. Reescribió sus códigos, los hizo más fuerte y obedientes solo a él, y los destinó exclusivamente a destruir a William, pieza por pieza. Henry afirma que Fredbear y los animatrónicos del local no fueron suficientes, por lo que recurrió a estos prototipos enterrados. También deja claro que no puede perdonar a William, ni por Charlie ni por Elizabeth Afton, culpándolo de arruinar todo lo que toca. Tras completar el nivel del sótano, la última cinemática muestra a Henry condenando a William. Le exige recordar a Charlie y afirma que todo lo que ha construido desde aquella noche fue para ella, sentenciando que William morirá y sufrirá allí. Luego, una cinemática en pantalla negra muestra a William Afton, agradeciendo a John por deshacerse de los animatrónicos. Acto seguido, deja claro que no puede permitir que John salga con la verdad, y lo asesina. La escena corta con el mensaje "Es tu cumpleaños", dando paso al cumpleaños de Evan Afton. Evan es acosado por Michael y sus amigos, mientras William, usando el traje de Spring Bonnie, es apartado por Henry y Emily para hablar en privado. En la habitación aislada, William confiesa a Henry que el asesinato de Charlie no fue solo por ella, sino por él,
por celos, resentimiento y odio hacia la vida perfecta que tenía Henry. Meanwhile, my wife left. Michael hated me. Evan feared me. And Elizabeth got close to one of my creations. And I just let it happen. Because that's what I do, Henry. Everything I build turns to rot. But you kept building a dream. Revela que destruyó su mundo porque podía, queriendo que Henry se sintiera tan vacío como él. Mientras tanto, en paralelo, Michael y sus amigos llevan a Evan hacia la boca de Fredbear, como una broma, ignorando sus súplicas. La escena vuelve a Henry, quien le dice a William que Charlie era solo una niña. En ese momento, escuchan los llantos de Evan, con William dejando la habitación para ver qué ocurre. En ese momento, Henry toma el dispositivo de anulación de Springlocks, el mismo usado durante el post-turno de la noche 4. Cuando William intenta intervenir, Henry activa el dispositivo, provocando la conocida falla Springlock en William. La cinemática termina abruptamente y aparece una caja cerrada con candados, indicando que se ha obtenido el Bad Ending. Para conseguir el Good Ending y abrir la caja, hay que encontrar las 6 notas del juego y leerlas. La nota 1 dice que Evan Afton llora todas las noches y dice ver cosas moviéndose en Fredbear's cuando no hay nadie. Desde la desaparición de Charlie y Emily, su comportamiento se vuelve cada vez más extraño. La segunda dice que Evan nota que Balloon Boy se parece a él cuando era pequeño. Cree que su padre lo hizo a propósito como una burla o recordatorio, mostrando una manipulación directa hacia él. En la tercera, Evan menciona que Henry y Emily lleva tiempo sin aparecer. Cuando pregunta por él, William actúa de forma sospechosa, recordándole cuando su madre se fue llevándose a Elizabeth. Luego se menciona el nuevo Freddy Fazbear's Pizza y un Foxy pirata, que Evan espera con ilusión. Muestra que, pese a todo, sigue siendo un niño ajeno a lo que realmente ocurre. En la quinta nota, aparentemente Evan cuenta que Joe A fue despedido, alguien que le agradaba y lo trataba bien. También nota que Joe M se comporta de forma extraña, reforzando la idea de silencios forzados y encubrimiento. Y la última dice que Michael y sus amigos planean algo para el cumpleaños de Evan, con la intención de endurecerlo y demostrarle que Fredbear's no es peligroso, anticipando directamente la tragedia del cumpleaños. Tras leer todas las notas, la caja con candados finalmente se abre. En su interior hay un peluche de Fredbear, desde el cual se escucha la voz de Michael Afton, hablándole directamente a Evan, en una escena que remite claramente al final de FNAF 4. Michael se disculpa por lo ocurrido, admitiendo que nunca pensó que la broma llegaría tan lejos y que solo quería que Evan dejara de tener miedo. Reconoce que empeoró todo, que no supo entender el trauma de su hermano y que terminó haciéndole daño sin querer. También revela que William Afton desapareció tras los hechos y que ahora está completamente solo. Aún así, promete quedarse junto a Evan, reconstruirlo y luego salir a buscar a su padre, sin importar cuánto tiempo tome. Se da a entender que Michael dice todo esto mientras Evan permanece inconsciente en una cama de hospital, y la escena se cierra con una última súplica cargada de culpa: que no lo abandone. Al completar la Custom Night más difícil, se desbloquea una última cinemática. En ella se muestra un periódico anunciando la reapertura de Freddy Fazbear's Pizza, seguido por tomas del local por fuera y por dentro. La escena final muestra a un niño observando el escenario de los animatrónicos, mientras William Afton lo observa silenciosamente desde atrás. La cinemática no presenta diálogo ni acción directa, pero deja una implicación clara. A pesar de todo lo ocurrido, William sigue presente. El restaurante vuelve a abrir y el ciclo se repite. Es un cierre inquietante que sugiere que la historia no ha terminado y que Freddy Fazbear's Pizza continúa siendo el escenario donde todo puede volver a empezar. Al tratarse de un final abierto, deja la puerta abierta a que el creador continúe esta historia en un próximo juego. Forgotten at Fredbear's no es solo una historia sobre animatrónicos y asesinatos,
sino sobre culpa heredada. Cada personaje carga con errores que no sabe cómo reparar. Henry intenta convertir el dolor en justicia. William transforma su vacío en destrucción. Y Michael descubre demasiado tarde que una broma puede convertirse en una condena. La metáfora central del juego es clara. Intentar arreglar el horror sin enfrentarlo solo lo perpetúa. Los animatrónicos, los planes, los encubrimientos y hasta las disculpas llegan siempre después del daño. Evan, en cambio, representa la verdad incómoda. El miedo no nace de la fantasía, sino de lo que los adultos deciden ignorar. Por eso el juego no cierra con una victoria real. Incluso en el Good Ending, lo único que queda es memoria y arrepentimiento. Y en la cinemática secreta, cuando William Afton observa a un nuevo niño desde las sombras, el mensaje final se vuelve evidente. Mientras el ciclo no se rompa, Freddy Fazbear's Pizza siempre volverá a abrir. Y hasta aquí estaría llegando el video. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.